Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les estoy enviando su clase, que es del curso de biología, está en la página 34, y es sobre los tejidos animales. La semana pasada habíamos trabajado tejidos vegetales. En cuanto a los tejidos vegetales o animales, los tejidos son estudiados, en este caso, por una ciencia llamada histología, como habíamos dicho. Si hablábamos de los tejidos vegetales, como la semana pasada estábamos trabajando, serán estudiados por la histología vegetal. En este caso, los tejidos animales son estudiados por la histología animal. Pues bien, mira, hay para llenar el concepto en tu cuaderno de trabajo, como te decía, si no me equivoco, página 34, es el libro de biología, después de tejidos vegetales. Y dice tejidos animales. ¿Qué es el concepto que vas a poner? Lo que te voy a dictar a continuación. Empezamos. Los tejidos animales resultan de la unión o agrupación de células animales que tengan la misma forma y cumplan con una misma función. Los tejidos animales son más complejos y más especializados que los tejidos vegetales. Los tejidos animales formarán a lo que vienen a ser los órganos, ¿no? Y a su vez los órganos formarán sistemas. Punto seguido. Los tejidos animales son estudiados por una rama de la biología que es la histología animal. Muy bien, hasta ahí tú vas a usar lo que te acabo de decir para llenar tu concepto de tejido animal. Ahora más abajo dice la ciencia o la rama de la biología que estudia los tejidos. Tú debes poner ahí histología, en este caso como es tejido animal, histología animal. Ponte que yo en el examen te pregunte la ciencia que estudia los tejidos vegetales, tú me dirás histología vegetal. Si te digo ciencia que estudia los tejidos animales, tú me dirás histología animal. Pues bien, mira, a su vez más abajo hay un cuadro que dice los tejidos animales se dividen en realidad en dos grandes grupos, ¿ya? Que son los tejidos altamente especializados, que va a ir así en un cuadrito que hay, en un rectángulo, y al lado los tejidos poco especializados. Muy bien. A su vez esos tejidos altamente especializados y poco especializados también se pueden agrupar en 4 grupos. Y incluso hay más divisiones como estás viendo aquí. Por ejemplo, el tejido muscular y el tejido nervioso son tejidos altamente especializados. Ahí para que vayas completando el libro. Mientras que el tejido epitelial y el tejido conectivo, con todas sus subdivisiones, pertenecen al grupo de los poco especializados. Muy bien, vas a ir llenando, ¿sí? Ahora, en la página 35, si no me equivoco, vamos a empezar a trabajar el tejido altamente especializado, uno de ellos que es el muscular. Y vamos a dar el concepto de lo que es el tejido muscular. Aquí lo que tú ves es la clasificación del tejido muscular que también vamos a explicar. Por favor, este cuadro, antes que se me olvide, quiero que también lo hagas tal cual, ya tú lo pintas bonito, ¿no? Acá puede ir de color amarillo, acá rosado, rojo, verde, no sé, a tu gusto. Y lo vas a hacer en la hoja en blanco a la espalda de la página 34 o 35. Muy bien, digamos, sigamos con el tema y vamos a hablar del tejido muscular. En el concepto tú vas a colocar lo que te voy a decir, ¿sí? Mira, el tejido muscular, dice, ¿no? Es un tejido altamente especializado, formado por células contráctiles llamadas miocitos. Por favor, ese nombre miocitos, escríbelo con rojo, ¿sí? Son las células que forman al tejido muscular. Es pregunta fija del examen. Sigamos, punto seguido. El miocito es una célula especializada que utiliza ATP. ATP con letras mayúsculas, A mayúscula, T mayúscula, P mayúscula. Significa adenosín trifosfato. Es un tipo de molécula llena de energía, ¿sí? Entonces, que utiliza ATP, moléculas de energía, entre paréntesis pones energía química, para generar movimiento, gracias también a la interacción de unas proteínas contráctiles llamadas actina y miocina, con rojo por favor, ¿sí? Actina y miocina, punto seguido. El tejido muscular corresponde aproximadamente el 40 o 50% de la masa corporal de los seres humanos y está especializado este tejido en la contracción, lo que permite que se muevan los seres vivos pertenecientes al reino animal, ¿sí? Ahora, punto aparte, las células musculares están altamente especializadas en el movimiento y reciben el nombre de fibra muscular. No te olvides, fibra muscular o miocito es igual a decir célula muscular, ¿sí? Muy bien, eso en cuanto al concepto. Y luego, si no me equivoco, dice clasificación del tejido muscular. Y en cuanto a la clasificación, se divide en 3 tipos.
Tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco y tejido muscular liso. En el caso del tejido del músculo esquelético, dice ahí, ¿no? Para que tú llenes un concepto. Músculo esquelético. ¿Qué vas a poner? El tejido muscular esquelético va a formar a los músculos esqueléticos que cubren los huesos. Punto seguido. El tejido muscular esquelético es un tejido voluntario, es decir, nosotros lo podemos mover a nuestra voluntad. Y está formado por células alargadas, ¿ya? Y con muchos núcleos. Muy bien. Aparte dice tejido muscular cardíaco. Entonces, ahí tú vas a colocar lo siguiente. El tejido muscular cardíaco forma al músculo cardíaco, que va a formar parte principal de todo el corazón, ¿sí? El músculo cardíaco forma el corazón. Entonces, el tejido muscular cardíaco va a formar al músculo cardíaco que forma el corazón. Punto seguido. El tejido muscular cardíaco es involuntario. Nosotros no tenemos, ¿cómo podemos decirlo? Nosotros no podemos mover ese músculo a nuestra voluntad, ¿sí? Muy bien. Ahora, sus células son cortas y muy ramificadas. Tejido muscular liso. El tejido muscular liso forma las capas musculares de los órganos internos. Por ejemplo, el esófago, el estómago, los alvéolos pulmonares, la vejiga urinaria, el útero, ¿sí? Los intestinos, todas las paredes de estos órganos están formados por tejido muscular liso, que también es un tejido involuntario. ¿Y por qué es importante que los órganos estén formados por músculos? Porque estos realizan movimiento. Muy bien, tú además me vas a hacer también este mapa conceptual, claro, con más espacio aquí entre los conceptos, en la hoja en blanco, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otro tejido altamente especializado y es el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por células llamadas neuronas y otras células llamadas neuroglias o glías, ¿sí? Ese es el concepto que vas a poner. Entonces, tiene como función transmitir los impulsos nerviosos entre neurona y neurona para realizar diferentes acciones. Por ejemplo, tú sabes que el tejido nervioso va a formar a un órgano que es el cerebro, en este caso el encéfalo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y todos los nervios de nuestro cuerpo, los cuales captan información, la procesan y dan respuesta a esa información. Bien, ahí tienes el concepto, ¿sí? Ahora, la neurona es la célula, la unidad anatómica, fisiológica del tejido nervioso. Las neuronas no se reproducen, es decir, que si tus neuronas mueren, ya no se pueden reproducir. Tienen propiedades importantes estas células que me forman al tejido nervioso. Por favor, en el examen te voy a preguntar cuál es la célula que forma el tejido nervioso o las células que forman al tejido nervioso, las neuronas y las glías, ¿ya? O neuroglias. Estas propiedades de las neuronas son la excitabilidad, la conductibilidad de información, la transmisión de la misma. Excitabilidad porque recibe información, ¿sí? Ahora, esto de aquí te va a servir mi explicación y lo que tú estás viendo en la diapositiva para llenar los conceptos en tu libro, en tu cuaderno de trabajo, pero también quiero que lo hagas en la hoja en blanco. Es bueno, tú sabes escribir y repetir para que de esa manera puedas grabar toda la información. Estas son las partes de una neurona que te pido ahí en el libro, partes de la neurona. Ponte, si en el libro no hay para llenar el concepto, tú lo tienes que hacer como te estoy explicando y copiar esto en la hoja en blanco, ¿sí? Entonces voy a revisar la otra semana. Ahí donde dice partes de las neuronas, tú vas a poner, mira, las partes de las neuronas son estas: cuerpo celular, el núcleo, estas ramificaciones que se llaman dendritas, el axón, que es todo esto, ¿sí? La cápsula de mielina, ¿ya? Y estas son las terminaciones del axón. Eso vas a colocar ahí. Además, quiero que me dibujes esta neurona 3 veces con todas y sus partes. Ahora, las glías, ¿sí? O neuroglias, son células nerviosas que le van a ayudar a estas de aquí, que son las principales, a las neuronas, las alimentan, las nutren, las que mueren son absorbidas, etc. Y estas neuroglias o glías, como dice ahí, eso también lo vas a copiar en la hoja en blanco, son el soporte y nutriente para las neuronas, le llevan alimento, son muy numerosas, forman parte del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, y no pierden la capacidad de dividirse. A diferencia de las neuronas, las neuroglias sí se pueden reproducir. Son importantísimas. Todas estas cosas vas a escribirla, todos estos datos importantes en las hojas en blanco.
Hay varios tipos de células, por ejemplo, están los astrocitos de glías, ¿no? Las microglías, que son estas, como arañitas, ¿ya? Los astrocitos, que son estos, y los oligodendrocitos, que son estos, ¿sí? Entonces, todo eso vas a trabajar. Ahora vamos a hablar de los tejidos poco especializados. En este caso tenemos el tejido epitelial, ¿ya? También vas a ir llenando con toda la información que tienes, o también haces, y vas a hacerme eso también en las hojas en blanco. Todas las diapositivas, dibujos, todo en las hojas en blanco. El tejido epitelial, sus células no son tan altamente especializadas como las musculares y las nerviosas. Dice, tiene poca sustancia extracelular, se regenera, este tejido se regenera constantemente, todos los días se regenera el tejido epitelial, ¿sí? Es avascular, ¿qué significa? Que no llegan de repente, no tienen tantos vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso que cuando a veces nos cortamos no es abundante el sangrado, ¿sí? Y es muy sensible, ¿sí? Mira, acá tenemos funciones del tejido epitelial, la protección, secreción, porque se puede secretar sustancias como el sudor, sales o grasa, la absorción también, porque también nuestra piel puede absorber humedad, es sensorial, es decir, capta información. Entonces, mira, si en tu libro no te calza para llenar, no te quepa para llenar esta información, no hay problema, lo haces en la hoja en blanco, ¿sí? Ahora, acá hay un cuadrito sobre el tejido epitelial, eso también me importa que lo hagas, ¿ya? El tejido epitelial se va a clasificar según el número de células y cómo éstas estén distribuidas en capas. Algunos tejidos epiteliales presentan una sola capa y se llama simples, y otros son estratificados porque tienen varias capas. Y también está el epitelio glandular, que a nivel de la piel se presentan ciertas glándulas que expulsan sustancias, y esas se le llaman exocrinas, y otras que expulsan sustancias a la sangre, y esas se llaman endocrinas. Mira, acá hay ejemplos de tejido epitelial, pero por el número de sus capas. Mira, ¿ves? Simple porque forma una sola capa, escamoso, estratificado porque hay varias capas, columnar, eso normalmente es de las partes del tejido epitelial glandular, ¿ya? Entonces esto también en tu hoja en blanco, ¿sí? Acá también, mira, eso también quiero que lo copies. Los tejidos epiteliales glandulares, mira, producen sustancias que se pueden vertir al exterior, como lo de las glándulas sudoríparas, pues se llaman exocrinas, o sustancias como proteínas hormonales que se expulsan en realidad, pero hacia la sangre, ¿no? Y recuerda que la piel también forma parte de los órganos internos, ¿no? Pues hablamos del páncreas, tiroides, ¿no? Ahora, en cuanto a los tejidos conectivos, los hay de varios tipos. ¿Por qué es un tejido conectivo? Porque se encarga de conectar un tejido con otro, ¿sí? Ahora, dentro de los tejidos conectivos tenemos al tejido adiposo, tenemos al tejido cartilaginoso, tenemos al tejido óseo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, al tejido sanguíneo. En cuanto al tejido adiposo, las células que forman al tejido adiposo se llaman adipocitos. Mira, acá tienes información importante que te va a servir para que puedas completar en tu cuaderno de trabajo, ¿sí? Ahora, las células del tejido adiposo ¿cómo te puedo decir? Tienen mucho espacio interior para la grasa que deben contener. Y es un tejido importante porque protege de golpes, produce calor para el cuerpo, da energía. Y hay tejido adiposo blanco y tejido adiposo pardo, ¿sí? Y acá tienes información de esto, ¿no? El tejido adiposo se presenta blanco más en adultos y pardo más en niños y en los fetos. En cuanto al tejido cartilaginoso, ¿sí? También es muy importante porque en nosotros, por ejemplo, los seres humanos, hay muchas zonas de nuestro cuerpo que está formado por cartílago, como el pabellón de las orejas, lo que es la nariz, los bronquios, y es porque en esas zonas no se necesita que el tejido sea muy duro como el tejido óseo, ¿no? Entonces tenemos también cartílago en la zona de nuestro cuerpo, pero cuando éramos un feto, pues todo el esqueleto estaba formado por tejido cartilaginoso, ¿eh? Ahí te va a servir, hay de 3 tipos, ahí está, el hialino, el elástico y el fibroso. Te va a servir son los 3 tipos de tejido cartilaginoso. En cuanto al óseo, mira, el tejido óseo va a formar a órganos llamados huesos. Y a su vez el tejido óseo está formado, por 4 células importantes, mira, osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Tú debes ahí en tu libro llenar la función de cada uno, ¿sí? En el caso del tejido sanguíneo,
Es un tejido semilíquido, mira que hay datos muy importantes que te van a servir para que llenes tu libro. Y está formado por células importantes que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Por favor, todas estas informaciones que hay acá en las diapositivas, quiero que las copies en las hojas en blanco de tu libro y también completes tu libro. Esto para la otra semana, ¿no?